suspense porque me tienen que dar la entrada, allá al fondo, pero está al caer, está al caer. No, pero son ustedes muy disciplinadas porque se ha hecho el silencio enseguida, ¿no? O sea, está muy bien. O sea, gracias. Muchas gracias. Perdonen la pequeña broma que era para hacer un poco de tiempo. Però benvingudes, benvingudes. Estem molt contents d'aquesta nova sessió impulsada des de ja fa un temps per la Dgaia com a institució i per l'Ester Cabanes com a responsable. I nosaltres, com a Club de Roma i com a Fundació La Caixa, ens sentim molt honorats i molt satisfets de col·laborar-hi i a més de truc aprendre'n. O sigui, per mi és una espècie de regalo i que li agraeixo molt a l'Ester en particular el poder periòdicament escoltar persones valuoses en temes que no formen part de la meva experiència vital ni professional ni intel·lectual i que, clar, em porten a aprendre molt. I, a més, gràcies a vostès, a tu, Esther, he pujat consideració a nivell familiar. Els meus fills, que en saben una mica, ja tinc un fill pediatre, una filla psicòloga neonatal, una dona infermera assistent social, o sigui, bueno, saben més que jo d'aquestes coses. Llavors, gràcies a això, com que a vegades explico coses que he après i em faig una mica l'interessant, home, noto que em veuen d'una altra manera. Està molt bé, perquè a aquestes alçades poder guanyar una mica de consideració familiar fa molta il·lusió. El tema d'avui, que també em té molt intrigat i estic segur que n'aprendré també amb el doctor Barudí, si ho he entès bé, té a veure entre l'influència del neoliberalisme amb la infància, que és un lligam que tampoc m'havia plantejat mai de manera, diguem-ne, estructural. Jo havia après, i ja és conegut, que el neoliberalisme té... Vostè entén el català, oi, doctor Barudí? Entén el català? Sí, entender sí, pero hablar no. Muy bien, gracias. No, es que, bueno, voy a seguir en castellano, que le decía que el neoliberalismo es conocido que tiene consecuencias colectivas e individuales. En consecuencias colectivas pues, ha incrementado la desigualdad en los últimos 30 años, en la época de Reagan y Thatcher, en los años 80, pues, había un incremento de desigualdad a nivel universal. Y ha producido una cosa muy importante, muy grave, muy relevante, que es que ha alterado radicalmente la concepción y la función del trabajo. O sea, históricamente, lo digo para las personas jóvenes como soy la mayoría de vosotros, el trabajo tiene una alta consideración porque tanto para la concepción cristiana como para la concepción marxista era muy importante. Para el cristianismo, más arrelat, el trabajo era la forma de participar en la labor creadora de Dios. Imaginaos si era importante lo del trabajo. Para el marxismo era el instrumento de autocreación. En la medida que gracias al trabajo cambiábamos las estructuras, eso permitía que con el trabajo nos autocreamos en cierto modo. También de unido lo importante que era la concepción. Bien, con el neoliberalismo, estas concepciones positivas y valiosas del trabajo han perdido validez, han perdido actualidad y se ha alterado también lo que era muy importante, así importante históricamente, que es la doble función del trabajo, que era la manera más eficiente de asegurar subsistencia digna y un rol socialmente reconocido simultáneamente. Entonces, gracias al trabajo, pues un obrero, era tornero, para ser más concreto, y era el orgullo de su oficio y además se ganaba dignamente la vida. Bueno, hoy con el neoliberalismo hemos conseguido que ni la subsistencia digna ni el rol socialmente reconocido estén garantizados. Hemos perdido, desde un punto de vista, fuerza en cuanto a la función del trabajo. Y luego también ha habido consecuencias individuales del ultraliberalismo, del neoliberalismo, que son la pérdida de sentido, tiene que ver con la función social del trabajo, el rol social. O sea, hay un psicólogo americano, Richard Sennett, que hace ya bastantes años escribió La corrosión del carácter, que se refiere a esta pérdida de sentido por parte de las personas en el trabajo. Y también ha producido algo que cuando lo veíamos con la óptica europea hace 20 años, o sí, 25 años, pensábamos que era un fenómeno americano y que, bueno, que era cosa de los americanos. Hoy ya es un fenómeno también plenamente europeo, incluso en Alemania, en España, en Reino Unido, que es la figura del trabajador pobre. Es un invento que pensamos, insisto,
que era algo de aquella sociedad peculiar, un capitalismo peculiar. Bueno, la fuerza expansiva del neoliberalismo ha hecho que también esta consecuencia individual sea generalizada. Entonces, insisto, el neoliberalismo tiene consecuencias colectivas, lo está teniendo, consecuencias colectivas y consecuencias individuales, y tiene también, por lo que hoy escucharemos, consecuencias respecto a la infancia y lo que implica el maltrato estructural de la infancia. Este será, si entendió bien, el objeto nuclear de la intervención de hoy, y le aseguro que estoy impaciente por escucharlo, y evidentemente no me alargo más, y muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Bé, bueno, bona tarda a tothom, bones tardes. Ara ja portem més de 2 anys fent conferències aquí al Palau Macaya. Jo també li he d'agrair a la Fundació La Caixa i a Jaume Lanaspa en concret la possibilitat de que cada mes poguéssim tindre una conferència d'aquest tipus. Ens vam plantejar de poder fer unes conferències que poguessin ajudar-nos als professionals i a tothom que estigui interessat en l'àmbit de la infància a obtenir més coneixements i a saber què és el que se cuece al món en l'àmbit de la infància i l'adolescència, i sobretot en aquells xiquets i xiquetes que han patit algun tipus de trauma, i en aquest sentit hem anat fent intervencions de molts de professionals boníssims des de l'àmbit de la prevenció, des de l'àmbit de la intervenció, des de l'àmbit de la reparació, i avui tenim un ponent que, veient l'afluència de la sala i no de tots els que heu escrit i heu demanat poder venir, jo crec que sobre qualsevol presentació que jo pugui fer, però sí que vull fer una presentació especial. En primer lloc, perquè havia de ser dels primers ponents que havien de venir aquí a fer la conferència, i en aquell moment no va poder ser per diferents circumstàncies, però a mi sí que avui me fa molta il·lusió, perquè jo penso que els professionals que treballem en l'àmbit de la infància i l'adolescència, ara mateix aquí a Catalunya o a la resta de l'Estat, sobretot a 3 comunitats autònomes, que també Jorge ha treballat moltíssim, li devem la influència a l'hora de la nostra tasca en haver-lo conegut. I jo personalment, jo ara soc directora de la Dgaia i, com diu ell, m'he posat en un marrón que és el que és, però que jo estic segura que no estaria en Tastic si no fos per ell. Jo vaig conèixer Jorge fa molts anys, ara ja moltíssims, més de 20 anys, i jo crec que conèixer a Jorge i a Marjorie va ser un abans i un després a la meva carrera professional en l'àmbit de la infància, i que segurament si no els hagués conegut no estaria ara aquí sentada, i que per tant per a mi és un plaer presentar avui a Jorge Barudi, que el coneixeu molts per Premi Nacional d'Infància fa molts anys a Catalunya, va ser el primer, el llibre del dolor invisible a la infància, perquè heu treballat o treballeu en l'àmbit de les competències o les habilitats parentals, perquè heu sentit parlar del trauma, perquè vos interessa a nivell professional, perquè heu escrit llibres, sí? Que pronte ne tindrem un altre, esperem que arribi, que serà un compendi de tot el que hem après, que en molts debats també heu treballat amb ells o heu participat del postgrau de traumateràpia, un postgrau important al qual els que heu format part de la quantitat d'Apega 1, 2, 3, d'aquí i d'allà, coneixeu i sabeu com us ha fet créixer això com a persones, i al final per a mi és molt important que pugui ell oferir-nos aquesta conferència, perquè estem parlant d'una persona que fa molts anys, recordo parlàvem d'apego i de competències parentals, quan la gent no ho veia, no sabien, això eren teories psicoanalítiques, no sé quantos, i que a vegades ser el primer en dir alguna cosa no és un avantatge, sinó que és un inconvenient, quan al final ara no podem concebre el món de la infància sense parlar d'apego, sense parlar de neurodesenvolupament o sense parlar de trauma, i per tant tindre-la aquí avui i parlar dels malos tratos i el trauma a la infància, a la societat a la qual vivim, per a mi és un plaer, i sense més us deixo per a que poguéssiu escoltar Jorge. Gràcies, Jorge. Gràcies. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo primero quiero contarles que estoy muy feliz de estar aquí, por muchas razones. Primero, de haber escuchado esta introducción que resitúa, digamos, el tema, digamos, en una perspectiva histórica, en una perspectiva
de evolución, digamos, del modelo económico me pareció interesantísima y al mismo tiempo, digamos, la alegría de estar, de constatar la presencia de todos ustedes. La mayoría, como siempre, mujeres tenían que ser, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre estos representantes de la tribu de hombres buenos, comprometidos, ¿no? Que están siempre presentes cada vez que afortunadamente tenemos el privilegio de compartir, comunicar nuestro pensamiento que emerge de una práctica concreta, digamos. Nuestro pensamiento evidentemente está nutrido por la lectura, por el conocimiento de muchos autores y autoras, pero al mismo tiempo de una práctica concreta que en el caso mío tiene aproximadamente 40 años ¿no? Entonces, compartir es un placer, ¿no? En un ambiente como este, ¿no? De compartir. Y en realidad vamos a hablar siempre de un tema que es muy doloroso, ¿no? Los malos tratos de la infancia y la traumatización que esto produce, ¿no? Es un tema doloroso, pero al mismo tiempo, afortunadamente, cada vez tenemos más conocimiento para poder entender que los malos tratos a la infancia, digamos, puede ser uno de los fenómenos que nos permite explicarnos, ¿no? La mayoría, digamos, de los desafíos que tenemos como sociedad y como profesionales de la salud en general o de la salud mental y sobre todo como profesionales que estamos trabajando por el bienestar infantil, ¿no? Por lo tanto, digamos, todo lo que podemos compartir en relación a nuestras experiencias, nuestra lectura, es una forma también de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la infancia. Entonces, vamos a tratar de entrar en el mundo de lo que llamamos hoy día, digamos, la mirada sistémica o el enfoque sistémico de tercer orden, ¿no? Para entender, digamos, como marco general de lo que quiero compartir con usted. Porque en realidad yo tengo una formación sistémica y digamos, mi mirada siempre es ecosistémica en el sentido que no solamente miramos al individuo, sino que siempre miramos al sujeto, al individuo en relación con su contexto, de su contexto, ¿no? De su entorno, de su contexto, con todo lo que ello implica, ¿no? Y cuando hablamos de cibernética o hablamos de mirada sistémica de tercer orden, es como que hay dos órdenes antes, ¿no? El primer orden fue el modelo sistémico de primer orden, cuando el observador trataba de explicar los fenómenos, pues lo hacía desde afuera, ¿no? Sí, ¿no? Lo hacía desde afuera, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, digamos, de su conocimiento, su experiencia, etcétera, de sus modelos, de sus creencias muchas veces, decía, esto pasa por esto, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, hacía un diagnóstico, ¿no? El modelo que sigue imparando y que corresponde mucho a esa mirada es el modelo médico, ¿no? El modelo médico sigue siendo un modelo basado en la sistémica de primer orden, ¿no? Donde el todopoderoso es el que hace el diagnóstico y el que propone la solución. La cibernética de segundo orden hay un cambio muy interesante desde el punto de vista epistemológico porque propone, ¿no es cierto?, y mucho más coherente, que el observador es parte del observado, ¿no? La cibernética, ¿no? El observador no puede ser, digamos, decir, ¿no? Tiene que considerar, digamos, la interacción que se produce con lo observado, digamos, ¿no? Y como decía un gran profesor nuestro, digamos, un gran profesor, o dos grandes, ¿no? Chilenos, dos grandes científicos, Humberto Maturana y Francisco Varela, que trabajaron mucho, desgraciadamente los dos fallecieron. Ellos decían, todo es dicho por alguien, todo es dicho por alguien, ¿no? Todo lo que se dice es dicho por alguien, ¿no? O sea, es decir, no es que se trataba de un cierto relativismo en relación al conocimiento científico, sino que ¿cómo se llama? El tener que aceptar, ¿no es cierto?, en este enfoque, que el observador influencia lo observado, ¿no? Y también es influenciado por lo observado. Y ahora, digamos, que siempre ha estado presente en esta mirada sistémica, pero no se ha dado tanta importancia y vamos a tratar de entender por qué. El modelo sistémico de tercer orden es cuando en realidad se considera además el contexto que determina nuestra mirada, ¿no? El contexto que determina nuestra mirada, ¿no? Y cuando hablamos del contexto que determina nuestra mirada, tomamos en cuenta
tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico de nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada es totalmente diferente. Si ustedes me permiten, digamos, un pequeño retroceso, si yo fuera, digamos, un hombre interesado, digamos, por los fenómenos humanos de la Edad Media, por decirlo así, incluso el Renacimiento, ¿no es cierto? Evidentemente estaría influenciado por el contexto de la Edad Media o del Renacimiento, que sería totalmente diferente. Pero estamos influenciados por un contexto que es la posmodernidad, y al mismo tiempo la posmodernidad, digamos, tiene ¿cómo se llama? Una característica fundamental, que el modelo productivo, el modelo, digamos, económico fundamental es el neoliberal, ¿no? El neoliberal con lo que es, digamos, los valores de mercado, ¿no? Que sea mundializado porque después de la caída del muro, después de que fracasó, entre comillas, digamos, interesantísimo preguntarse por qué fracasó, el ideario, digamos, socialista, el ideario, digamos, de la justicia social para todo el mundo, etcétera, etcétera. Una vez que fracasó, ¿no? Evidentemente lo que predomina y domina mundialmente, globalizadamente, es el modelo neoliberal y la cultura de mercado. Ahora, lo interesante es cómo ese contexto nos influencia a nosotros, trabajadores por y con la infancia, y cómo influencia también, ¿no es cierto?, a los niños y a las niñas. Entonces, con todo lo que uno ha ido acumulando como experiencia y como reflexión, entonces uno puede un día decir, bueno, desgraciadamente el neoliberalismo y la ideología o la cultura de mercado es infanticida, ¿no? Infanticida, o sea, no ha mejorado las condiciones de vida de la infancia y ha creado lo que podemos llamar una violencia estructural, ¿no? Es decir, ¿no? A pesar de, digamos, que tenemos que reconocer los avances tecnológicos, tenemos que reconocer una serie de cosas positivas que son también el resultado de la evolución, ¿no es cierto?, a diferentes niveles, pero desde el punto de vista estructural, una violencia estructural que afecta fundamentalmente a todos los seres humanos de este planeta, pero fundamentalmente a la infancia que es el grupo más vulnerable y el más vulnerado de todo el sistema social. Y de eso se trata. Vamos a tratar de hacer un pequeño viaje rápido para intentar entender por qué estamos hablando, digamos, de una violencia estructural, de un maltrato estructural, y por qué también eso como profesionales, digamos, también tenemos que integrarlo en nuestras prácticas, ¿no? No podemos decir, ¿no?, no podemos decir que nuestras prácticas son ajenas a ese quehacer y a ese malestar que podemos sentir y a esas dificultades que podemos sentir en nuestras prácticas, digamos, ya sea si son incluso en el ámbito más privado, entre comillas, en el ámbito en el cual uno hace consulta con niños y niñas, con familias, uno se da cuenta que los factores, digamos, los factores sociales, los factores culturales, el tema de los valores está muy presente, ¿no? Bien, entonces de eso se trata. Y entonces yo voy a hablar sentado, pero también me gusta moverme, voy a hablar. Entonces, el desafío más urgente de la sociedad actual, que ha sido el desafío, digamos, de toda la historia de la humanidad, pero afortunadamente, gracias, digamos, también a la sensibilidad de los seres humanos, ¿no es cierto? Hoy día la infancia es un sujeto, ¿no? El niño y la niña son sujetos, ¿no? Eso no se puede desconocer, ¿no? Y entonces, por lo tanto, digamos, ¿no?, hay que reforzar esta idea que los niños y las niñas son un bien comunitario, ¿no? No son propiedad ni un papá, ni una mamá, son un bien comunitario, ¿no? Es el bien que le da, digamos, sentido, digamos, a todo lo que es el funcionamiento de una comunidad, ¿no? Si nosotros consideramos solamente un factor que es la supervivencia de la especie, evidentemente que la supervivencia de la especie humana está ligada a nuestras crías, digamos. Si no hay crías nos extinguimos, no tenemos ninguna, digamos, duda con respecto a eso. No tenemos que ni siquiera hacer pruebas científicas, porque no, es evidente. Entonces, digamos, es una de las tareas fundamentales, ¿no?, de una comunidad, es asegurar el desarrollo saludable de los niños y de las niñas, ¿no es cierto?, y los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Y entonces, a través de relaciones de buenos tratos, ¿no? Nosotros, digamos, yo creo que muchas veces lo hemos dicho y lo hemos reconocido, que el hecho de haber comenzado
en el año 80, 1980, en Bélgica, como responsable de uno de los equipos prevención y tratamiento del maltrato infantil, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica de Lovaina, yo, digamos, me sensibilicé mucho al tema del maltrato, ¿no? Mucho, ¿no? Y tuve la sensación de que en realidad el maltrato infantil era un fenómeno mucho más, que iba mucho más allá del sensacionalismo que provocaba el caso, digamos, que aparecía en la prensa del niño y de la niña, digamos, dañado, abusado, etcétera, etcétera, sino que tenía que además que ver con una relación de lo que era, digamos, incluso la enfermedad mental adulta, ¿no? La tuvimos como hipótesis. Mi formación como psiquiatra con visión sistémica o social, y social me permitía, digamos, hacer esa aproximación, pero no, hasta ahí no más llegamos, ¿no? Pero a medida que fuimos creciendo, en nuestra práctica nos dimos cuenta de que en realidad había otro fenómeno interesante a estudiar, que era el tema del buen trato, ¿no? Es decir, de constatar que si no hubiera, digamos, esa capacidad de los animales humanos, ¿no es cierto?, de tratar bien a sus crías, nos habríamos extinguido hace mucho tiempo. Por lo tanto, había que crear un paradigma, un modelo que nos ayudara a entender, ¿no es cierto?, qué es lo que era el buen trato infantil. Por lo tanto, proponemos un paradigma, ¿no es cierto?, el cual no lo vamos a profundizar hoy día, pero que es importante porque está, ¿no?, un paradigma. Entonces, ya tenemos las relaciones de buenos tratos hoy día, ¿no? Después lo vamos a ver cuando revisé un poquito los aportes de la neurociencia. Las relaciones de buenos tratos aseguran un desarrollo saludable, ¿no? Un desarrollo saludable. Las relaciones de buenos tratos desde la vida intrauterina. Desde la vida intrauterina, si hay buenos tratos y posteriormente, eso es lo que nos da la garantía, digamos, de nuestra salud y de nuestra salud mental, ¿no? Y por lo tanto, la hipótesis que yo tengo es que todos nosotros los que estamos aquí hemos tenido suficientes buenos tratos, ¿no? Buenos tratos que no digo suficientes, ¿no? Porque fuimos niños, fuimos niñas, por lo tanto estuvimos en una relación asimétrica con el mundo adulto, ¿no es cierto? Y por lo tanto no teníamos los recursos para defendernos. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, pues una resonancia entre todos nosotros de algo compartido, ¿no? No quiero decir que no hayamos vivido penuria, no quiero decir que la ecuación final es que hemos tenido una vida con buenos tratos suficientes. Entonces, si no, no estaríamos en este circuito, ¿no? La gente que vio maltrato realmente, ¿no?, que produce lo que hoy día se llama, que ustedes conocen, el trauma complejo, los trastornos traumáticos del desarrollo, no están en estos circuitos, ¿no? Están en el circuito de la calle, ¿no? Están en el circuito de las cárceles, están en el circuito, digamos, de la enfermedad mental, están en el circuito de los enfermos con trastornos psicosomáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Eso no quiere decir que de repente uno tenga su pequeño viaje por los trastornos psicosomáticos, porque el estrés es el estrés, ¿no? O sea, los estresores están ahí presentes. Y lo otro es que lo importante, vamos, ¿no?, el tema de la resiliencia, ¿no? Es decir, la resiliencia emerge también como un concepto, como una capacidad, como un concepto que, ¿no es cierto?, nos habla de una capacidad, que es la capacidad que tienen los seres vivos, y en particular los seres humanos, de hacer frente a las adversidades, ¿no es cierto?, que es, digamos, que se produce por la articulación de los recursos naturales que tienen los seres humanos, ¿no?, que nuestros autores que ya nombré llamaban la autopoiesis, que es la finalidad del ser vivo, mantenerse ser vivo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, tenemos estos recursos para mantenernos vivos, ¿no? Y por lo tanto somos cada uno de nosotros y cada una de nosotros, y sobre todo los niños víctimas de maltrato infantil, son héroes de su propia existencia, porque si están vivos es porque han tenido que resistir experiencias muchas veces que son impensables, ¿no? Que hemos trabajado tantos años en eso, en la clínica, la atención directa, sabemos, impensable, pero han resistido y están vivos, ¿no? Que hacen tonterías, que se hacen daño, que hacen daño a los demás, etcétera, etcétera, eso es evidente, pero tienen un mérito, entre comillas, que están vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera han resistido, pero no necesariamente resiliado, ¿no? Que la diferencia, la resiliencia es cuando tú puedes enfrentar de una forma constructiva la adversidad, ¿no es cierto? No se trata no solamente de resistir para ser sobreviviente, sino que se trata de darle la vuelta, digamos, para que tengas un proyecto de vida constructivo.
Entonces, evidentemente, con esos elementos, digamos, tenemos dos, ¿no? Si alguien me pregunta, digamos así, directamente, me dice, bueno, ¿y cuáles serían los factores para facilitar, digamos, una mejoría, una mejora en la condición de los seres humanos, la condición humana? Yo hablaría inmediatamente del buen trato infantil, ¿no? A que las políticas públicas, que los estados aseguraran el buen trato a todos los niños, a todas las niñas, ¿no? Y el otro, que promoviera la resiliencia, ¿no? ¿Okay? Ahora, evidentemente, el otro, ¿por qué es tan difícil? Es difícil porque la salud y las conductas de los adultos dependen, ¿no?, de su historia familiar, ¿no? Y es muy interesante eso porque hay dos factores que uno tiene que preguntarse, ¿no?, en esta nueva epistemología, ¿no es cierto?, que es la epistemología de la sistémica de tercer orden, que es, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Qué le hicieron a ese niño o a ese niño? Para que, ¿no?, se aparte de la condición humana, entre comillas, lo digo bien entre comillas. ¿Qué le hicieron y qué les pasó? Es un elemento fundamental. Cuando uno se pregunta para darle un sentido, ¿no es cierto?, al político corrupto, y empiezo por políticos corruptos, porque estoy aquí un poco, ¿no?, o cuando uno piensa, digamos, en los discursos, digamos, de extrema derecha, ¿no?, racismo, negación, digamos, de la opresión de las mujeres, etcétera, etcétera, todo ¿no? Uno piensa, por supuesto que da mucha rabia, no nos vamos a contar cuentos. Sí, me da mucha rabia, pero uno piensa, ¿qué le habrá pasado a esta persona o qué le habrán hecho a esta persona que de alguna manera el sentido que le da a su vida es tan destructivo, ¿no? Lo mismo cuando hay un niño que ha sufrido experiencias de maltrato terrible, ¿no es cierto? Una niña abusada sexualmente se corta, ¿no? Se autolesiona, ¿no? Tiene tentativa de suicidio, ¿no? Y, ¿no?, uno no le pone el diagnóstico, ¿no? Sino que se plantea qué le hicieron, qué le pasó. Y por lo tanto, lo mismo pasa con los padres y las madres que le hacen daño a sus hijos, ¿no? Uno se plantea ahora qué le pasó, qué le hicieron a esa madre, qué le faltó como oportunidad para que le repararan el daño, ¿no? Para que le repararan el daño que estaban haciendo. ¿Cómo falló el sistema de protección, por ejemplo, ¿no? Hemos conversado mucho con eso, ¿no? Me ha caído eso, bueno, le pegué yo, o sea, yo... Sí, seguro que sí. La pasión, digamos, ¿no? ¿Sí, ahora sí? Vale, gracias. Gracias. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque eso es, ¿no? Somos sujetos sociales, por lo tanto, digamos, esto es importante. Y por lo tanto, digamos, de alguna manera, ¿no?, el impacto junto con esto, no solamente la historia de vida, digamos, intrafamiliar, sino que el impacto de los contextos, ¿no? Los contextos de pobreza son terribles, por supuesto, son terribles, ¿no? Sobre todo para los que son pobres, ¿no? Uno los ve desde afuera, ¿no? Porque nació pobre, ¿no? Nació pobre, digamos, ¿no? Entonces, todos esos contextos van a influenciar la forma de estar en el mundo de los seres humanos. Los contextos influencian. Y después vamos a ver que los grandes aportes, por ejemplo, los estudios sobre el funcionamiento cerebral, tiene mucho que ver cómo estos contextos organizan el funcionamiento del cerebro, incluso la configuración del cerebro. Eso es, ¿no? En eso ahí uno ya tiene elementos sumamente interesantes. Entonces, me voy a ir más rápido porque después se me va cortando el tiempo. Entonces, bueno, evidentemente la vulnerabilidad infantil en el siglo XXI es lo que decíamos, no lo vamos a volver a repetir porque lo tenemos seguramente la mayoría de ustedes y yo mismo estamos conscientes, ¿no? O sea, ¿no? Y el Boris Cyrulnik, con el cual tenemos el privilegio de compartir, hemos compartido mucho, digamos, viajado, incluso dado conferencias juntos en América Latina. Y aquí, digamos, el Boris introduce esa idea, ¿no?, que la vergüenza del siglo XX ha sido la existencia de los campos de la muerte, pero cuidado, porque la vergüenza del siglo XXI puede ser el infanticidio, la masacre mental y la masacre de la física de los niños. Y hoy día cuando uno nombra un territorio en el mundo como es Gaza en estos momentos, uno dice, a lo mejor el Boris tiene razón, pues entonces uno... ¿eh? Y con esa impunidad, digamos, que están muriendo todos los días miles de niños, cientos, miles de niños, ¿no? Eso. Entonces, ahora, esto es el enfoque sistémico, ¿no? De tercer orden ahí hay más elementos de lo que ya he dicho, pero, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? De que introduzcamos una lectura crítica, ¿no?, con una mirada ética y política, ¿no?, en
¿no?, de los contextos económicos, ¿no es cierto?, sociales y culturales dominantes y su impacto en el sufrimiento y los traumas infantiles por malos tratos, ¿no?, que lo tengamos siempre en cuenta. Ahora, si yo me pongo en la perspectiva terapéutica, lo que nosotros llamamos trauma terapéutica, ¿no?, la terapia, ¿no es cierto?, del trauma, de los traumas infantiles, ¿no?, la reparación de las secuelas de los traumas infantiles, el gran desafío, y cómo lo introduzco yo en nuestra práctica con el niño y la niña, sin cosificarlo, ¿no?, sin cosificarlo, sin utilizarlo, digamos, ¿no es cierto?, digamos, utilizando el poder que uno tiene como adulto para que tome conciencia, como diría Paulo Freire, diría, ¿no?, para la concientización del niño y la niña, para que entienda de que lo que le pasa no es su culpa, nunca es su culpa, lo que le pasa o lo que le hacen, ¿no? Y la culpa que tiene papá y mamá que le hacen daño es una culpa también relativa, ¿no? Relativa. El niño tiene que entender, ¿no?, de que los padres y la madre le hacen daño, no se le puede seguir negando, ¿no? Pero ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo se lo transmitimos? Se lo transmitimos diciendo no aprendieron a ser padres o madres, no desarrollaron sus competencias parentales, no tuvieron la oportunidad, no los quisieron. ¿Lo entienden los niños? ¿No? Ellos me lo enseñaron a mí, yo siempre lo digo, siempre lo cuento. Un niño me dice, mira, yo entendí por qué mi mamá no me quiere si ella nunca la han querido. Me lo dijo en una sesión, 8 añitos, hace muchos años atrás, ¿no? Él tenía ya clarísima, la película la tenía clara, ¿no? Él no. Entonces, al mismo tiempo, ¿cómo le transmitimos a los niños de que en realidad su sufrimiento actual tiene que ver con un modelo neoliberal y con valores de mercado? ¿Cómo se lo transmitimos en la práctica? Interesante, anótenlo, porque es el gran desafío que tenemos que resolver todos, ¿no? Justamente para que el niño no se focalice, porque no sigamos focalizando la causa de lo que le pasa a un niño, los trastornos, ¿no es cierto?, psicopatológicos, como dicen ellos, que tienen los niños y las niñas, focalizándolo en el niño y la niña, ¿no? O sea, me salió difícil el hijo, ¿ah? No me come el niño, ¿no? No me duerme mi niño, ¿no? Es igualito a su abuela paterna, digamos, diría la mamá o al revés, ¿ah? Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos introducir? ¿Cómo podemos concientizar? Eso es un elemento interesante desde el punto de vista, digamos, de buscar una praxis, una metodología, ¿no? Y lo mismo vale si lo analizamos una forma más amplia, cómo introducimos, ¿no?, este tema de la influencia de estos contextos, esta influencia. ¿Qué pasa? ¿Se me volvió a caer? ¿No se me escucha, no? Me lo pegan, por favor. Es que estoy demasiado hiperactivo, o sea, estoy demasiado reactivo. Entonces, ¿cómo influencian las relaciones interpersonales hoy día, ¿no? Todo el tema de las relaciones interpersonales. Interesante, ¿no?, tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces, lo que estamos diciendo, ¿no?, cómo vamos a entender una lectura, digamos, en el cual incorpore estos factores, la comprensión de los trastornos infanto-juvenil, ¿no? Hay una gran preocupación actualmente por el aumento de los trastornos de salud mental infanto-juvenil después de la pandemia. Dicen que después de la pandemia tiene que haber jugado un rol, digamos, ¿no? Fue una situación anómala, entre comillas, pero ¿no?, la cosa se estaba preparando antes de la pandemia. Así que aquí, ¿no?, le podemos poner toda la pandemia, pero ¿no? Las clases dominantes pueden incluso agradecerle a la pandemia porque tienen una posibilidad, digamos, de focalizar una causalidad, ¿no es cierto?, exógena, ¿no?, y no revisar, ¿no es cierto?, qué sociedad está construyendo, ¿no? Las clases, qué sociedad estamos construyendo. Digo, estamos no me gusta, están construyendo, porque ¿no?, yo pongo la barrera, ya pongo el filtro, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que me parece interesante, ¿no es cierto?, en este enfoque es acompañar a los niños, o sea, volviendo desde el punto de vista de un modelo que es un modelo realista, pero al mismo tiempo esperanzador, ¿no? Esperanzador, o sea, no se queda en la denuncia, ¿no?, sino que en la reflexión sobre qué
¿Qué podemos hacer? ¿No? Cada uno en su espacio, en su campo, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a los niños y a los jóvenes, digamos, afectados, ¿no? Para que puedan, como decíamos recién, digamos, introducir esos factores en la comprensión de qué les pasa, ¿no? ¿Cómo los podemos incorporar? ¿No? ¿Cómo los podemos incorporar? Qué interesante. ¿Cómo el tema de la participación infantil? ¿Cómo les podemos incorporar? ¿Por qué la lucha feminista ha logrado lo que ha logrado? Y falta mucho que lograr, ¿no? Porque la lucha feminista no ha sido una lucha, pero, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos canalizar esa injusticia, esa desigualdad de tal manera que los niños sean actores también de su propia liberación, utilizando una terminología que a veces, digamos, algunos dicen que está desgastada, pero yo creo que nunca está desgastada. Mientras hay oprimido, ¿no?, en el sistema social, ¿no?, el tema de la liberación no está, la idea de la liberación no está, de liberarse de la opresión es un elemento fundamental. Y por último, digamos, cómo promover y sostener nuestro activismo ético y político, ¿no es cierto?, como profesionales. ¿Cómo lo podemos sostener? ¿No? ¿Cuál es la metodología para sostenerlo? ¿No es cierto? Evidentemente, lo que estamos trabajando en el contacto directo con los afectados más ¿cómo decir?, dañados, ¿no?, de este mundo, ¿no?, como son los demandantes de asilo, como trabajamos con ese tipo de población, su familia, como son las mujeres víctimas de trata, como son los niños maltratados que están en las instituciones de la Degaya, etcétera, todos los niños maltratados, etcétera, ¿no?, y otras situaciones más dolorosas. Bueno, uno tiene, ahí no tiene, está en el día a día, digamos, confrontado a este tema, ¿no? No necesita, digamos, otro digamos, insumo para mantenerse siendo un activista, digamos, ¿no? Lo importante es que el activista no se queme, que el activista no se canse, que el activista no pierda la esperanza. Ese es el gran desafío, ¿no? O sea, eso es, ¿cómo lo podemos hacer? Eso es un desafío interesante. Entonces, ahora bien, evidentemente, como hemos dicho, esto es, ¿no?, es decir, en este enfoque, los malos tratos a la infancia y a la juventud son una violación al metaderecho de los niños y las niñas a ser bien tratados. Es un metaderecho, es un derecho de los derechos, ¿no?, a ser bien tratados. De eso depende su desarrollo saludable, ¿no? Desarrollo saludable, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que hoy día hemos logrado nosotros, digamos, con la experiencia y con la lectura y todo, de poder, digamos, visualizar como importante en el tema del por qué hay maltrato infantil, ¿no? Por supuesto, las incompetencias parentales, sobre todo las capacidades, lo que se llaman las capacidades básicas, ¿no? Los trastornos del apego, los trastornos traumáticos del apego de las madres, de los padres, de los progenitores, los trastornos del apego, ¿no es cierto? Los trastornos de la empatía, ¿no? La empatía es una capacidad maravillosa, pero que también se traumatiza la capacidad empática. Las neuronas de espejo que se descubren, digamos, se alteran con las experiencias traumáticas. Con el estrés, los estresores son, ¿no? Todo lo que se está escribiendo ahora sobre la importancia de los estresores y cómo los estresores ambientales producen una alteración en todos los dominios del funcionamiento mental y cerebral y de todo el cuerpo, ¿no? De todo el cuerpo. Cómo hay un enfoque interesantísimo para darle una vuelta a todas estas enfermedades raras, estas enfermedades, para toda la introducción de esta lectura en el cáncer, ¿no?, etcétera, en una serie de elementos fundamentales, ¿no? O sea, ¿no? Entonces uno se toca con esta idea, digamos el tema de las capacidades básicas, ¿no? El entorno económico, evidentemente, social y cultural es favorable para la infancia y la adolescencia, y eso lo vemos, ¿no? Lo vemos, ¿no? Estamos conscientes, ¿no? ¿Por qué estamos conscientes? Porque la mayoría de los niños, ¿no?, digamos, que tienen una medida de protección, no son de las clases más favorecidas, ¿no? No son las clases más favorecidas. Los hay, ¿no? Pero no son la mayoría. Bueno, podemos decir, claro, que no son la mayoría porque es una minoría que acumula poder y riqueza, ¿no es cierto? Por lo tanto, los niños son menos,
¿no? La mayoría son personas que de alguna manera viven, sobreviven, ¿no? O viven, digamos, y les cuesta llegar a fin de mes. Pero al mismo tiempo hay otro elemento fundamental, digamos, de que el entorno es más desfavorable, ¿no? Los entornos de pobreza, de precariedad son más desfavorables, ¿no? Y después, digamos, lo que nosotros llamamos, pero entre comillas, por favor, la estupidocracia sistémica de las políticas públicas, ¿no? Y de la ¿cómo se llama? Y de las intervenciones, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Intervenciones que no son coherentes. Aquí no le estoy tirando, ¿no? Pero no, ella hace lo que puede, digamos, ¿no? ¿No? Porque la conocemos. O sea, yo puedo afirmar, si quieren, digamos, que tenemos una secretaria de infancia, digamos, ¿no? que hace lo que puede, digamos. No es porque es nuestra amiga, porque se formó con nosotros, no. Y no nos ha pagado para que vengamos aquí a hacer este discurso, y no nos ha invitado por eso, ¿no? Pero esto es así, porque el tema fundamental es el tema de la formación. Si los médicos no se forman, en trauma. No han incorporado la importancia que tienen los estresores, la experiencia de estrés acumulativa, ¿no es cierto?, en la producción del daño. ¿No? Eso es, ¿no? La mayoría, no digo, no voy a hacer generalizaciones, pero ¿no? Hay un camino ¿no? En algunos países hay incluso hoy día, digamos, una exigencia de formaciones en relación, digamos, al trauma, ¿no? Al trauma, formaciones que no se les exige a las personas que tengan formación en trauma, que puedan tener esa lectura, ¿no? Esto de la estupidocracia sistémica es el tema de la ignorancia, ¿no es cierto?, con el poder, ¿no? Los ignorantes sin poder hacen daño, pero no tanto, pero los ignorantes con poder, por favor, protéjanse, ¿no? Protejámonos, porque ahí, ¿no?, más vale estar de lejos a estar de lejito, ¿no? Después, bueno, todo lo que quería también aportarles, digamos, como, ¿no? Tú me vas diciendo cuánto tiempo me queda, porque... ¿Aún te queda? ¿Cuánto? Bueno, pues mira, si quieres, tienes hasta y media y luego dejar para preguntas. Bueno, media, ¿sí? Vale. ¿Me aguantan todavía media? Sí. Entonces, lo interesante es esto, que cuando uno se plantea, ¿por qué, digamos, por qué es tan complicado a veces que la población se dé cuenta hoy día, digamos, de que existe una violencia estructural? ¿Por qué? Porque la violencia estructural es organizada. Es organizada y es subliminal. Mire, conocimos nosotros en Chile y ustedes en España también, digamos. Ustedes son una generación que no vivió el franquismo, ¿no? La dictadura franquista, algunos de aquí yo veo que podían haber vivido, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces era evidente. Era evidente. O sea, ahí te mataban y te mataban, ¿no? Te desgollaban, te torturaban, y además lo hacían público para tener la población aterrorizada, ¿no? Era una violencia, digamos, explícita, digamos, de control social. La violencia del sistema neoliberal y la política de mercado, ¿no?, es mantener la ilusión de que estás en la mejor sociedad que puedes estar, que tienes todas las oportunidades si tú quieres, ¿no? Eso viene de muy atrás, pero eso se ha amplificado. Y se ha amplificado, digamos, por la manipulación de los medios de comunicación y de las redes sociales, evidentemente, ¿no? Un avance civilizatorio, ¿no?, como es el tema de las redes sociales, el tema del Internet, el tema de la comunicación masiva y de las redes, ¿no?, que podrían ser utilizadas y son utilizadas, digamos, por la gente decente, por la gente buena, son utilizadas de una forma al servicio de, ¿no es cierto? Aquí son utilizadas para provocar una especie, digamos, de ¿cómo se llama?, de alienación, ¿no? Todo está bien, ¿no? Todo está bien, digamos, ¿no? Y entonces, porque la violencia es subliminal, ¿no?, donde los afectados y las afectadas participan en la producción y la mantención de los factores que los oprimen. El tema del consumismo es un tema que hay que seguir profundizando como patología social, ¿no? No estoy diciendo que, como si uno de mis ídolos, digamos, que todavía tengo, aunque ya no lejos está mi adolescencia,
José Mujica, cuando él habla, digamos, cuando hace su, ¿no? En YouTube, cuando él, ¿no? Y plantea, digamos, este tema, digamos, fundamental, el consumismo es una forma de alienación, ¿no? Es una forma que va acompañada de otra forma de alienación que hace que el sentido de la vida sea un sentido de la inmediatez por tener y después por tener más y es muy corto, ¿no? Entonces el sentido de la vida como el introductor planteaba, ¿no? Ese es el problema fundamental que los que trabajamos en el campo de la terapia, de la psicoterapia, la psiquiatría, la psicología, sabemos que si no hay sentido de la vida, ¿no es cierto?, es una de las causas fundamentales de la depresión. O sea, de lo de que se desencadena la depresión. Tú podrías haber pasado muy mal, haber vivido cosas muy terribles en tu vida, pero si tú mantienes el sentido de la vida, ¿no es cierto?, tú mantienes un sentido constructivo de la vida, ¿no es cierto?, permanente en la vida, ¿no es cierto?, tú puedes, digamos, tener una vida suficientemente, digamos, saludable, ¿no? Entonces, bueno, esos dos elementos van a jugar un rol fundamental en las dificultades actuales y van a influenciar al niño y a la niña desde muy pequeñitos, ¿no? Es verlos con las maquinitas muy pequeñitos, con sus maquinitas, y cuando el niño empieza a llorar, se le pasa la maquinita, ¿no? Bueno, todo esto que ustedes, digamos, ya han percibido, digamos, porque uno lo percibe, porque está atento a lo que pasa en el entorno, ¿no? El niño que se pone a llorar, un niñito de 3 años, ¿no? Se pone a llorar porque quiere ese juguete que vio en la tele y la mamá dice, no, mi niño, no corresponde, no, ¿sabes? Y el niño dice, se pone y llora y hace su pataleta, tiene el derecho a hacerla, pero lo que es más impresionante cuando el niño dice, lo necesito, mamá, lo necesito, o sea, así es como que él nos está enviando una información que para él es vital el tener lo que tiene. No es solamente, ¿no?, sino que lo necesita, mamá, como que si en realidad no lo tiene le va a pasar algo terrible, ¿no? Y eso se internaliza a través, digamos, de todo lo que son las políticas de marketing. O sea, hay un estudio, digamos, incluso hoy día los que trabajamos en este campo de la neurociencia, sabemos que las políticas de marketing van dirigidas a la estimulación del núcleo accumbens. Si a lo mejor ustedes vinieron a escuchar a mi gran querido amigo Rafa Benito, ¿no?, y habló de todas estas cosas, ¿no? Y el núcleo accumbens es el núcleo del placer inmediato, ¿no?, del goce, ¿no?, el placer, que son dos cosas diferentes, inmediatas. Las políticas de mercado van a la sobreestimulación del núcleo accumbens, ¿no?, a través de imágenes, a través de jajajiji, ¿no?, de cosas, ¿no?, impresionantes, a través de la manipulación del pensamiento mágico, de la fantasía infantil, etcétera, así, ¡pum!, núcleo accumbens inflado, digamos, ¿no?, inflado. Y justamente el lóbulo prefrontal, que es el controlador de la emocionalidad, ¿no?, la introducción de la reflexión, la mamá le dice, no, mi niño, no toca, ¿no?, pero el núcleo accumbens, si está hipertrofiado, está hiperactivado, no toca, porque esto no se ha podido desarrollar. Entonces el niño no tiene ese, ¿no? Entonces el gran desafío es fundamentalmente esto de poder, ¿no?, tenerlo claro. Por eso que la neurociencia es lo más subversivo que hay, ¿eh?, le digo yo. Lo más subversivo es lo que hay hoy día, ¿no? En el mundo actual, si usted quiere tener argumentos para cuestionar, ¿no?, esta sociedad, hay que ser experto en neurociencia, neurobiología, ¿no? Lo que se ha descubierto sobre el funcionamiento del cerebro es impresionantemente, ¿no?, y podemos encontrar explicaciones extraordinarias de lo que está pasando. Esto, digamos, bueno, no solo es importante, digamos, porque es una forma de, justamente, de argumentar, no para nosotros, los que estamos aquí, pero bueno, está ahí puesto, ¿no?, la argumentación, digamos, de todo lo que está pasando, ¿no? Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Eso es ¿no? Bueno, y ahí, digamos, evidentemente, el tema de los flujos migratorios, digamos, el tema de los flujos migratorios es el resultado de este desequilibrio que hay en el mundo, digamos, ¿no? Y esta represión, ¿no? Y cómo la gente que se dice, el poder hace que a través del discurso se mistifique, ¿no?,
Los progresistas que están en el Parlamento, no voy a nombrarlo, ¿no? Tienen una política, o sea, tienen un discurso que no tiene nada que ver con la acción concreta. Si los inmigrantes, los que vienen, están allá, están en... ¿no? El que ha hecho un trabajo muy bonito sobre esto y un discurso muy interesante que lo vamos a... es Joan Manel Serrat. Serrat es una persona extraordinaria en su claridad, ¿no? A algunos catalanes no les gusta mucho porque, bueno, pero ese es otro tema. No lo voy a tocar aquí, por favor, porque no. ¿Ah? Ya, no. Bueno, entonces el tema, bueno, uno tiene ahí un resumen de todas las consecuencias, digamos, a nivel más global, ¿no? Más global, ¿no? Y ahí volvemos a hablar de la mentira y la manipulación a través de las redes, los medios de comunicación. Al final, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa eso, que al final ya no, la tele la veo muy poco y lo único que me toca ver es el intermedio de vez en cuando. Y no porque sea, digamos, maravilloso desde el punto de vista de un periodismo de investigación, es que por lo menos, ¿no? Uno no se amarga, se ríe un poco, ¿no? Y no sé, ¿no? Entonces, tenemos que seguir analizando todos esos elementos. Entonces, imagínense usted, ¿no? ¿Qué es los contextos traumáticos en el siglo XXI? No, lo que nos ha tocado vivir a nosotros. No digo que la Edad Media era mejor, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que ¿no? Estamos tratando de focalizarnos en actual. El modelo de mercado, la globalización neoliberal, la pobreza, las desigualdades sociales, la mentira, la alienación, la destrucción del medio ambiente. La destrucción del medio ambiente, por mucho que, ¿no? El cambio climático, las catástrofes naturales, todo esto, ¿no? Influencia a la infancia, a nuestra infancia, a nuestros jóvenes, los influencia, ¿no? Algunos chiquillos tienen, ¿no? Esta perspectiva gracias a sus valores, gracias a los valores que le hemos transmitido, ¿no? Y que se posicionan frente a esta barbarie del animal humano, destruir su propio entorno, ¿no? Su propio entorno. Ni los malos tratos infantiles, digamos, evidentemente. Hay un cambio, yo ahí ya me pongo positivo y soy positivo, ¿no? Y esperanzador. Tengo la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad hay una evolución, ¿no? Hay una evolución y ha sido producto, digamos, de las luchas y no me estoy haciendo aquí no me estoy ganando vuestra simpatía porque la mayoría de ustedes son mujeres, pero yo soy testigo, digamos, de que yo hace 40 años que estoy en esto, la mayoría de las personas que han empujado, digamos, para mejorar las condiciones de la infancia, ¿no? Son mujeres, en los equipos, en los centros de acogida, ¿no? Y siempre hay un varón, un hombre bien puesto, ¿no? De que ahí está, digamos, en ese compromiso ético y ese compromiso político, ¿no? Y eso es muy interesante y muy bonito, ¿no? El problema es la mundialización del armamentismo y la guerra. ¿Por qué estamos tan desesperados? ¿Por qué le tenemos tan poca esperanza o tanto dolor por lo que ocurre en Gaza o lo que ocurre en los territorios palestinos? Porque el armamentismo, digamos, el comercio de las armas es terrible, ¿no? Es terrible. Mientras más uno sabe, más tiene ganas de quedarse en la cama y no pararse. Pero no, se para uno y sigue haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Evidentemente es un contexto que no es agradable y por lo tanto, digamos, podemos decir, oye, ¿y qué le estamos ofreciendo a la infancia y a la juventud con todos estos elementos, ¿no? ¿Qué relación existe entre todo este contexto y todo lo que vemos en la práctica clínica? En la práctica clínica vemos niños y niños, ¿no? Y no solamente los que vienen de los centros de los CRAE, de los programas de acogimiento familiar, vemos niños de familias, digamos, de familias que tienen recursos, que tienen, ¿no? Que vemos que, bueno, están los trastornos traumáticos del apego, evidentemente, ¿no? El apego está mediado por los entornos, no es solamente el tema de la interacción, digamos, entre la figura de apego y los bebés y los niños pequeños, ¿no? Está mediado por el entorno, ¿no? Los trastornos de la respuesta de estrés, los estresores, ¿no? El tema ¿no? El tema de, como decíamos recién, ¿no es cierto?, de las enfermedades autoinmunes, el aumento de las enfermedades autoinmunes, ¿no?
Lo que, se sabe mucho hoy día, hay mucho material desde lo que la teoría de un señor que es maravilloso, que también, seguramente muchos de ustedes que trabajan en el campo de la infancia conocen, de la teoría de Porges, un señor que se llama Porges, que descubre que el nervio vago, digamos, tiene juega un rol fundamental en la regulación de los estresores, pero el nervio vago hace lo que puede, pero no puede hacerlo todo. Si los estresores ¿no? son acumulativos y de alta intensidad, las respuestas de estrés se vuelven contra usted. Se vuelve el cortisol, que es una de las hormonas del estrés, ¿no es cierto?, juega un rol muy interesante. Pero si el estrés es de alta intensidad y es acumulativo, ¿no es cierto?, digamos, ahí el cortisol se devuelve contra uno mismo. Empieza a destruir células, empieza a producir este fenómeno tan terrible como son las enfermedades autoinmunitarias, digamos, ¿no? Todo eso lo sabemos, entonces, por lo tanto, digamos, un ambiente con menos estrés, menos estresores, de tipo socioeconómico, de tipo, digamos, culturales, de menos exigencia, de cómo se llama, de alcanzar la fama, de ser protagonista, etcétera, etcétera, sería, ¿no?, interesante para poder, digamos, evitar todos los trastornos en el neurodesarrollo y todos los trastornos mentales, ¿no? Y bueno, tenemos esto, ¿no? Esto no es para aturdirlos, no tenemos esto, tenemos la fuente del conocimiento actual que garantizan, ¿no es cierto?, una superación de la adversidad infantil. Ahí podemos nutrirnos, ¿no? Mire, tenemos 8, ¿no? Hay esto, alimentación, hay conocimiento, ¿no? Y cada uno nos ha ido aportando cosas muy interesantes, ¿no? Los vamos a analizar rápidamente. Por ejemplo, el aporte de la neurociencia, lo que hemos estado hablando, lo más interesante y lo más revolucionario de la neurociencia es que prueba desde el punto de vista científico que la estructura y el funcionamiento del cerebro, que es la base del funcionamiento mental, de todas las funciones mentales, no es solamente producto de la genética, no es solamente producto del genoma, sino de cómo el genoma que tiene cada uno de alguna manera se conecta o interactúa con las relaciones interpersonales. Por eso que el apego es tan fundamental. Por eso que hemos perdido mucho tiempo en psicología, perdone con todo respeto, ¿no?, porque a lo mejor algunos de ustedes tienen todo el derecho a estar de acuerdo, pero se perdió mucho tiempo en la psicología. Porque se fijó, el Freud era interesante el hombre, pero hasta que era político, quería tener poder, pues entonces impugna, ¿no? La teoría pulsional dominante, y entonces el otro, el Baldwin, ¿no es cierto?, con su investigación y con las compañeras, porque el equipo era femenino, porque también debe haber jugado un rol eso, ¿no? El equipo de las investigadoras que trabajaron con Baldwin eran mujeres, ¿no? Entonces, claro, empieza con el estudio del apego y cómo el apego, digamos, tenía un rol fundamental en la configuración del funcionamiento mental. Extraordinario. Hoy día, evidentemente, digamos, esto nos da mucha base. Eso es lo que cuando uno habla de buenos tratos no está hablando de un concepto neo-hippie. ¿Ah? Estamos hablando de un concepto que es científico, que tiene que ver con la calidad de las relaciones, digamos, interpersonales desde la pequeña infancia, digamos, y desde el útero para adelante, ¿no? Desde la concepción para adelante. Incluso hoy día las investigaciones que más nos interesan, estoy trabajando mucho sobre el trauma temprano, es en la traumatización en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, ¿no? Muchos niños son concebidos resultado de una violación. Y no estoy hablando de la violación de la guerra o de la mujer, no, estoy hablando de la violación, digamos, sacralizada por el famoso matrimonio, digamos, ¿no? El machista, digamos, el hombre machista, ¿no? Y de ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante, son temas que son muy impactantes, son muy impactantes, ¿no? Porque hoy día lo sabemos que las relaciones interpersonales. ¿Y por qué los terapeutas servimos para algo? Por eso no nos serviríamos para nada. No es verdad. No sabíamos esto antes. Antes, digamos, ¿no? Sabemos que la neurociencia dijo, si usted ofrece una relación interpersonal, lo de una forma empírica lo dijeron mucha gente antes que, ¿no?
¿no? Lo dijeron mucha gente, ¿no? Todo lo que es la psicología humanista, que empieza también de neofreudiano, o sea, de gente que empezó a cuestionar, parece que el maestro está medio allá, ¿no? Entonces empezaron a estudiar el tema esto de las relaciones interpersonales, ¿no? Hay muchos autores ahí, ¿no? Y la importancia que tiene la calidad de estas relaciones interpersonales, y por eso la terapia sirve. La terapia sirve cuando a uno le preguntan qué es lo que es mejor la terapia, el MDR, ¿ah? El no sé qué, o la no sé cuál, el neurofeedback. Sí, todo sirve, pero lo que es la base, todo puede servir. Te miré ahí y digamos, ¿no? Todo puede servir, pero la base fundamental es la calidad de la relación interpersonal, ¿no? Y eso lo dijo un señor que no está pasado de moda, que se llama Carl Rogers, que dijo que la relación interpersonal, ¿no es cierto?, basada en la aceptación incondicional de la persona, en la empatía, en la autenticidad, ¿no es cierto?, y en el respeto incondicional, era la base fundamental, ¿no? Y la investigación que ya se hicieron hace 40, 50, 60 años atrás, mostraron, digamos, de que en realidad lo importante no era la técnica, que era la relación interpersonal. Y ahora aparece la neurociencia, con sus aparatos, con sus resonancias magnéticas funcionales, ¿no? Con sus aparatos 3D y con lo que ustedes quieren, ¿no? Y que nos demuestran justamente una serie de experiencias, digamos, demuestran y objetivizan lo que estamos diciendo. Y entonces nos dan material para decir los buenos tratos es lo que configura una mente suficientemente sana. Y los buenos tratos son los que permiten la terapia, porque el cerebro se puede reparar en una relación interpersonal, porque el cerebro tiene una plasticidad estructural y tiene una capacidad de autoorganización, depende del estímulo. Y el estímulo fundamental es la relación. Es la relación. Es la relación. Claro que a veces hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y claro que a veces uno llega tarde, ¿no? Claro, porque el cerebro ya se estructuró y se organizó para sobrevivir, ¿no es cierto? Y la desconfianza es desconfianza. Lo que ustedes han escuchado hablar de lo que llaman los trastornos borderline, los trastornos de límite de personalidad, lo que es fundamental es la desconfianza, en la que no hay acceso a la relación interpersonal con reciprocidad, ¿no? Entonces, claro, claro hay que, ¿no? Hay que tener mucha mano izquierda, como decimos, ¿no? Para poder, digamos, influenciar una mente, digamos, organizada por trauma crónico, por trauma complejo, trauma del desarrollo, adultos que no han tenido ninguna protección, ¿no? Los malos tratos, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que nos interesa más ahora es la relación que existe entre contextos sociales, culturales, ¿no? Socioeconómicos, ¿no? El daño concreto, el que produce el daño al nivel intrafamiliar, porque el daño mayor es el que producen los progenitores, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo producen? ¿No es cierto? Y nos interesa justamente, digamos, el tema de la edad, porque el trauma temprano, ¿no? En los casos más complejos, más difíciles, ¿no? Con más dolor, con más daño, etcétera, es el trauma temprano generalmente, el que ocurrió intrauterinamente y lo que ocurrió en los primeros empezó a los 2 primeros años de vida. Pues es el periodo en que el cerebro se está configurando. Las redes neuronales se están configurando. Y los estresores, digamos, son terriblemente mórbidos y terriblemente desorganizadores. Eso lo aporta las neurociencias, todo eso que hay ahí también lo aporta la neurociencia. Mire usted, un cerebro triúnico, ¿no? Que se desarrolla de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿no? Y que cada estructura, cada nivel tiene su función, digamos, y eso sabemos mucho, y cómo, digamos, el maltrato va a dañar el funcionamiento de todos esos niveles, ¿no? El tema de la autorregulación, ustedes y yo somos suficientemente autorregulados, ¿no? Pero los chiquillos maltratados tienen un trastorno de la regulación a todos los niveles. Los problemas conductuales que tienen, ¿no? Los problemas conductuales son una expresión de un daño que tiene que ver mucho con la capacidad de autorregularse, no tienen los recursos para autorregularse, ¿no? No es porque se porten mal, sino que se portan en relación a lo que les tocó vivir, etcétera, ¿no? El tema de la empatía, ¿no? Los chiquitos, el tema de los aprendizajes, ¿no? Imagínense ustedes, cuando uno se da cuenta hoy día cómo el maltrato
Y estas experiencias traumáticas dañan el funcionamiento, ¿no?, de esa estructura tan compleja, ¿no? Uno se da cuenta de los problemas de aprendizaje y cómo hay que seguir trabajando en las escuelas con los maestros. Cómo los maestros, los profesores, las profesoras tienen que ser apoyadas, digamos, para que cambien ¿no? Porque si no, lo que hacen, bueno, tiene problemas de aprendizaje, es muy movido el niño, se lo envían al neuropediatra, que si no tiene formación en trauma, le va a hacer el diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad y el chiquillo va a salir con la receta y va a entrar en la cadena, digamos, de los famosos, digamos, de estos medicamentos que van, ¿no? Conocemos el fenómeno de la tolerancia, cada vez necesitan más dosis, cada vez hay que estarle cambiando a otros medicamentos y van inventando, porque la industria farmacéutica junto con el Viagra, el negocio de la farmacéutica a nivel mundial es el TDAH y el tema, digamos, de los trastornos del funcionamiento sexual de los machos, ¿no? Eso es lo que les ha salvado, digamos, ¿no? Y después era la pandemia por el tema de la vacuna, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas porque son muy polémicos, ¿no? Entonces, la teoría del paradigma del apego, ya hemos dicho mucho de esto, ¿no? La importancia que tiene. La psicología evolutiva también nos ha ayudado mucho a entender, saber, ¿no?, que el niño se desarrolla, que los niños se desarrollan, que el ambiente, el entorno es desfavorable, hay un trastorno en el neurodesarrollo. Desgraciadamente, el trastorno neurodesarrollo, los niños de la posmodernidad, ¿no es cierto?, a veces, en relación a la frustración, tienen 14 años y reaccionan como si tuvieran 3. Es porque su sistema neurofrontal, digamos, perdón, sus lóbulos prefrontales, órbitos frontales, son inmaduros, entonces, ¿no?, el no lo pueden soportar. Cállate, niño. El profesor que le dice, cállate, niño, ¿no?, cállate, niño. No, evidentemente es que no, porque la psicología evolutiva nos ha ayudado a entender que un niño de tal edad puede, con un buen acompañamiento, puede alcanzar un determinado, digamos, nivel de desarrollo, ¿no? A nivel psicoafectivo, a nivel racional, a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel, digamos, de conciencia moral, a nivel de la regulación de su pulsión agresiva, de su pulsión sexual. Eso es un gran, ¿no? Pero desgraciadamente, digamos, como tanto esto de lo que estamos hablando, este maltrato estructural más el maltrato intrafamiliar, ¿no es cierto?, y el maltrato institucional, todo se junta para crear una dinámica traumatogénica, digamos, que hace que, digamos, el neurodesarrollo se trastorne, ¿no? Esto lo ha sido lo más interesante y, bueno, ustedes seguramente hay gente que es muy conocida a nivel mundial como, ¿no?, el que escribió El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? ¿No? Hay autores que son, el otro que escribió el niño que crearon como perro, ¿no?, que son bestsellers impresionantes, ¿no? Entonces hay mucho avance para entender cómo el trauma provocado por los malos tratos altera el desarrollo cerebral, ¿no? Y desgraciadamente, digamos, los sistemas de protección tienen pocos recursos y los sistemas de salud no alcanzan. La salud mental, ¿no? Y digo yo, Cataluña y el País Vasco, ¿no es cierto?, son desde el punto de vista de recursos los más avanzados. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Más avanzados pues no llegan, ¿no? Entonces hay un tema que hay que resolver, hay un tema que hay que continuar a luchar, ¿no? Porque si los servicios de protección no tienen, digamos, especialización en trauma, ¿no es cierto?, los profesionales de servicios de protección no tienen formación en trauma, ¿no es cierto?, digamos, siempre estamos dándole vuelta, digamos, fijando más en los problemas de conducta, más en los problemas sociales de los padres y las madres, ¿no? Porque el paradigma de las competencias parentales, que tiene mucho que ver con el trauma de los padres y de las madres, del trauma acumulativo de los padres y las madres, ¿no?, tiene que ser tratado. Tiene que haber programas de reparación de los traumas de los padres y de las madres para que los padres y las madres, digamos, puedan, ¿no es cierto?, si se dan las condiciones, puedan, digamos, rehabilitarse y ejercer una parentalidad saludable, ¿no? O participar de una forma saludable en una coparentalización, ¿no? Es decir, colaborar con los educadores de un centro de acogida, ¿no?
colaborar con los programas de acogimiento familiar y no verlos como enemigos, sino que ¿no? Colaborar, pero para eso se necesita un programa, para eso se necesita un recurso, para eso ¿no? Las políticas públicas tendrían que fijarse mucho más. Entonces, por lo tanto, hay mucho material en la biopsicotraumatología, como la epigenética, ustedes seguramente ya conocen esto de la epigenética, ¿no? ¿No? Nada es nada, afortunadamente o desgraciadamente, porque ya uno no tiene la posibilidad de echar la culpa a la genética, ¿no? ¿No? Es epigenético. La epigenética tiene que ver cómo los entornos desfavorables, y por eso que es tan complicado, digamos, o sea, tan doloroso hablar de estas violencias estructurales, porque la violencia estructural está influenciando también la organización, digamos, del genoma de la población, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente, porque, claro, los cambios, ¿no? Epigenéticos tienen que ver con la influencia del entorno y la transmisión de la información que está en los genes a la célula, ¿no? A la célula. Y eso se altera, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no es cierto? Todo es epigenético, todo tiene que ver con la influencia que tiene el entorno en estos fenómenos que durante mucho tiempo se creyó que eran totalmente, digamos, independientes, ¿no? El que le toca, le toca. Claro, el que le toca, hay una parte que tiene que ver que el que le toca, digamos, tener una calvicie como la que tengo yo, ¿no? ¿No? O viene, qué sé yo, digamos, ser, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es determinismo, pero del bueno, o sea, ¿no? Que plantea el tema de que somos diferentes, ¿no es cierto? Eso es maravilloso también, porque la genética constructiva, la genética plantea una diferencia fundamental en el fenotipo, ¿no? Que es lo que crea la diversidad de personas, ¿no es cierto? Pero la otra, ¿no? Las conductas, los comportamientos, los trastornos epigenéticos, eso es muy interesante, ¿no? El paradigma de las competencias parentales, ahí hay mucho que hacer, pero para poder hacer algo primero hay que crear una conciencia que todavía no hemos podido crear, si nos comenzamos, que la capacidad de procrear y dar alguna cría no es lo mismo que la capacidad de cuidar. La consanguinidad no cría. La consanguinidad no cría, desgraciadamente. Y el niño necesita, los niños, las bebés, los fetos, los embriones necesitan una crianza saludable desde el principio, ¿no? Y la consanguinidad no crea, entonces, digamos, ¿no? Y es muy interesante, la crianza tiene que ver con las competencias para criar, y las competencias para criar están determinadas por lo que le pasó o le hicieron a esa madre, a esa mujer madre, a ese hombre padre, ¿no? Entonces eso es un elemento fundamental, mientras, por ejemplo, el sistema judicial es terriblemente retrógrado en este sentido. Hay avances también porque hay gente que pertenece a la tribu, gente consciente y buena y reflexiva en todos los ámbitos, ¿no? Evidentemente, no vamos a hacer una generalización, mantener un poco la esperanza, digamos, ¿no? Pero evidentemente, digamos, mientras estemos sacralizando la parentalidad biológica, la patria potestad, ¿no? Entonces vamos a seguir teniendo dificultades de sacrificar a los niños. El sacrificio infantil en estos momentos tiene otro carácter. Ya no es como los tiempos bien remotos en que para calmar a los dioses se sacrificaban los niños, ¿no? Se les mataba, digamos, ¿no? Para que se calmaran los dioses. Pero hoy día, digamos, quizás estoy exagerando evidentemente, pero para hacerme entender a lo que quiero llegar, es que la sacralización, digamos, de la patria potestad puede ser sacrificar al niño, ¿no? Y muchos daños, muchos niños dañados tienen mucho que ver con eso. Se les detecta tardíamente, ¿no? Ya un niño que tiene 6 años se le detecta. A los 8 años, a los 12 años, por los chiquillos que llegan con 12 años que recién han sido detectados, chiquillas que han vivido una negligencia terrible, maltrato, tú conoces los maltratos físicos, han sido triangulados en unas relaciones morbias de pareja y han sido más encima usadas sexualmente, que uno de los, digamos, la negligencia y el abuso sexual son los dos fenómenos, digamos, traumatogénicos que producen más daño en la organización y el funcionamiento de la mente, ¿no? Y la detección tardía es parte del problema, porque si hay una detección precoz, si hay un buen conocimiento de la evaluación de las competencias parentales, digamos, se ofrecerá a las madres, fundamentalmente también es un tema
de género, ¿no? A las madres, se invertirán recursos de acompañamiento para las madres, para que las madres, digamos, puedan utilizar todos los recursos que le dio la naturaleza, todo lo que llamamos, digamos, el ciclo hormonal que son para los cuidados, ¿no? No significa que los hombres tenemos que decir, ustedes tienen los recursos, nosotros nos desentendemos de la infancia, no. Estoy diciendo que las mujeres podrían aprovechar los recursos neurobiológicos que la naturaleza les ha dado, siempre y cuando estas mujeres que han vivido experiencias traumáticas acumulativas en su infancia pueden, digamos, ser acompañadas, puedan ser acompañados. Solidaridad, feminismo. El feminismo real tendría que pasar por ahí también. Bien, entonces, para ir terminando, el paradigma de la resiliencia ya hablamos, ¿no? Entonces esta cibernética del tercer orden o estas lecturas, cuando hablo de cibernética me refiero a una forma de hablar del enfoque sistémico, la cibernética, porque el enfoque sistémico es interactivo, ¿no? Habla siempre de relación, de las interacciones. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que hemos querido, ¿no?, de alguna forma demostrar y seguir trabajando juntos y juntas para ver cómo incorporamos esta lección, digamos, esta visión en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros lo hacemos con lo que uno hace lo que puede con lo que tiene, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos a terapia con un chiquillo o una chiquilla, o cuando hacemos traumaterapia, lo que nosotros llamamos el tercer bloque de la traumaterapia, ¿no? El chiquillo está más o menos autorregulado, el chiquillo o la chiquilla ya tiene ganas, digamos, de no repetir las conductas que le hicieron daño, digamos, tiene conciencia que es un niño afectado y que no es un niño culpable, etcétera, etcétera. Entramos al tercer bloque, que es la conciencia, la concientización, ¿no? De qué son los factores que condicionaron su historia de vida, ¿no? ¿Cuáles son los factores? A través de escribir su historia de vida, a través, digamos, de narrativas, digamos, que le den un sentido a la que le ha pasado, digamos, un sentido esperanzador siempre, evidentemente. No sé, y en ese espacio también incorporamos el tema de la estupidez, ¿no? También le decimos, oye, lo siento mucho, pero no, a ti tendrían que, cuando tú tenías un añito, cuando tenías frío o hambre, cuando veías que tu padre y tu madre estaban borrachos, ¿no? Estaban alcoholizados, alguien tendría que haberse visto y no te vieron. Y tú fuiste al pediatra, hubo médicos, hubo profesores y no te vieron. Tomar conciencia. Eso no significa, digamos, de que... Y eso también muchas veces es un incentivo para el chiquillo, porque se da cuenta de que él es un afectado. Y cuando un chiquillo se da cuenta que es un afectado, tiene más ganas de salir adelante. Tú no le puedes... También lo trabajamos mucho, eso lo aprendí yo a trabajar, trabajando con víctimas, digamos, afectados por la tortura, digamos, el torturado, el que sobrevivió a la tortura a un campo de concentración, su tarea es estar bien. Porque la tarea del torturador, o sea, el objetivo, la finalidad de un torturador es que tú estés mal, ¿no? Porque si no te pudieron matar, te quisieron dejar anulado para todos los días de tu vida. Ahora, eso no es extrapolable, por favor, ¿eh? No estoy diciendo que eso lo hacemos con los niños y las niñas en relación a sus progenitores, eso sería una barbarie, ¿no? Pero la idea es esa, que el chiquillo tiene que darse cuenta, digamos, que hay factores desfavorables y que él no puede, ¿no?, sucumbir a los factores desfavorables, que es un afectado, que tiene ayudarle y que nos tiene, y que tiene una relación incondicional. Por eso que la terapia o la traumaterapia es una terapia abierta a largo plazo, ¿no?, donde el tema del vínculo es muy importante, digamos, ¿no? Nosotros, bueno, mañana, por ejemplo, me toca ver una chiquitilla, ¿cuántos años tiene el Esther, Marjorie? ¿Cuántos años tiene el Esther que veo mañana? 38 años, la conocimos cuando tenía 12. Antes, yo creo, ¿no? 15. Esther, una niña, una historia, 36. Abierta, no se siente bien, pero está bien, digamos, está integrada, tiene una pareja, etcétera, maravillosa la chica. Pero bueno, es una terapia abierta, ¿no? Y eso es un poco el proceso. ¿Por qué? Porque la conexión social la conexión social afectiva es lo más importante. Sentirse parte de, ¿no? Sentirse, eso es lo más importante, eso es lo más importante, es el antídoto.
Es lo que terminamos. El antídoto de la violencia, esta que hemos hablado, tiene que ver con esto, digamos, que no es hipismo, ¿no? Que es la biología del amor. La biología del amor, las personas, los niños y las niñas son más importantes que la ideología de los objetos y el dinero, la relación interpersonal. Construyamos modelos de relaciones interpersonales, familiares, profesionales y sociales apegadas, vinculadas, altruistas, ¿no? Una ética del riesgo, o sea, lo jugamos, ¿no es cierto? Con cuidado, porque a veces uno si se juega demasiado, el sistema se corta la cabeza. Yo soy un sobreviviente, tengo elementos como para contarles, digamos. Afortunadamente no estoy vivo, pero hay que tener cuidado. Uno a veces cree que... No, el sistema es, cuando te pilla, ¿no? Eso no... Cuando el sistema de poder, ¿no? Así que hay que tener la inteligencia del subversivo o de la subversiva. Hay que camuflarse cuando hay que camuflarse y ser activo cuando hay que ser activo. Aquí yo me atrevo a decir todo lo que digo, ¿no? Pero si estuviera conversando con alguien que necesita su dinerito para financiar nuestra ONG y que yo sé que viene del otro mundo, del mundo de los valores, digamos, del capitalismo, del neoliberalismo mundial, yo... ¿No? ¿Ok? Es importantísimo el autocuidado, es importantísimo, ¿no? Y eso es lo que les quería compartir con ustedes. Déjenme compartirlo. ¿Lo escucharon? ¿Ustedes lo conocen eso? ¿Lo puedes poner, por favor? Que yo creo que él termina mejor que yo. En los últimos años ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado. Pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Más que una crisis económica, diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Y sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos. Espectadores y víctimas, parecemos esperar que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no sepamos cuál es el camino. Tal vez no sepamos por dónde se llega antes, pero sí sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar. Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras por su intención más que por la manera en que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Muchas gracias. Bueno, eso es... Es un buen resumen, ¿no? Te han sobrado 3 minutos. Tienes que anotarlo, ¿no? Me han Bueno. sobrado 3 minutos. A mí me gusta más como lo explicas tú, que como lo explica él, pero Bueno, bueno. no, A ver, pero eso es un catalán, eso es vuestro, eso... ahora sería el momento de las preguntas. No sé si alguien quiere Comentario. hacer alguna pregunta. A veces cuesta un poco romper el hielo y alguien que se atreva. ¿Hay alguien que se atreve a hacer preguntas?
o comentarios, no sé. No se atreven. Yo sí que, mientras tú hablabas, he pensado en diferentes cosas y así, mientras tanto, a ver si alguien se atreve a hacer preguntas. Pero en todo lo que os he estado explicando, ¿no? Yo lo que me planteo es, hace muchos años, ¿no? En los años 90 o así, ¿no? Acordamos como sociedad que dejábamos de golpear a los niños, ¿no? Físicamente, y que, bueno, pues yo creo que ahí nos quedamos, ¿no? Que pensamos que por el hecho de no golpearlos y darles, pues bueno, lo que físicamente o necesitan, ahí ya estaba todo hecho, ¿sí? Hemos ido avanzando, se han ido, bueno, incorporando a nuestra vida cotidiana las redes sociales, ¿no? El marketing, ¿no? La economía del mercado, y hemos llegado a un momento de que, bueno, los niños y las niñas pues no están mejor, ¿no? Están peor. Es cierto que el COVID es una buena excusa, ¿no? Pero los niños ya estaban mal antes del COVID. El COVID lo único que ha hecho a lo mejor es hacer ver, ¿no? Eso que está pasando. Y entonces nos lamentamos de que no tenemos suficientes psicólogos para atenderlos, ¿sí? Pero claro, cogiendo a todos los niños y llevándolos un día a la semana a sentarse delante de un psicólogo a hablar con ellos, pues no es la solución, ¿no? ¿Dónde te parece que estamos? Porque al final parece que como la única solución que tuviéramos es, bueno, pues tenemos que tener un ejército de psicólogos que puedan atender, que no digo que no los necesitemos, pero que no todo empieza por ahí, ¿no? Y que al final, bueno, no sé qué opinas, pero a mí me parece que podríamos hacer otras cosas, ¿no? Que aparte de esto. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, hay todas las investigaciones también que nos han influenciado mucho y nos han dado, que han de alguna manera confirmado lo que hemos intentado hacer desde que, afortunadamente, yo me formé en una universidad, digamos, muy progresista en Chile, y donde la medicina comunitaria, la medicina social es mi raíz, digamos, ¿no? Y por lo tanto, hoy día, digamos, las grandes investigaciones que tienen que ver con todo lo que hemos dicho, tienen que ver con la importancia de la conexión social y afectiva, ¿no? Que el aislamiento social es uno de los peores estresores que pueden soportar los seres humanos. Desde la infancia temprana, tempranísima, ¿no? El aislamiento social. Y si bien es cierto que en la pedagogía entre comillas, ¿no? La pedagogía ¿no? del zapatillazo, que a lo mejor ustedes conocen, ¿no? De la zapatilla. En Chile no lo practicaban tanto, ¿no? Era la palmada ¿no? En la parte de atrás o bien, digamos, el azote, ¿no? Solo que, ¿no? Esta era una pedagogía ignorante pero que había vinculación, ¿no? Y había vinculación, no lo estoy justificando, pues, evidentemente que es un avance civilizatorio, digamos, entender que el hecho de que los animales humanos, por el hecho de tener la palabra, ¿no es cierto?, pueden decir no se hace, te callas, sin tener que, ¡pah!, ¿no? O bien, digamos, decir, mira, ¿no? Lo que has hecho no, por lo tanto, digamos, vas a tener que reparar, ¿no? Eso hay un avance civilizatorio, pero en una investigación que se hizo en una universidad de Castellón con fondos europeos sobre el uso del golpe como instrumento educativo, las cifras eran altas, habían descendido, pero habían porcentaje altísimo, y yo creo que, no me acuerdo bien, pero en la población estudiada en España, el 40% de las madres o padres estudiados o bien interrogados, digamos, aceptaban de que era educativo dar un golpe de vez en cuando. Bueno, pero lo que es más terrible en lo que es la soledad. Yo creo que los niños y las niñas están muy solos, están muy afectados por la soledad, la falta de sentido, ¿no? Y las máquinas no, las redes sociales no te compensan, ¿no? Entonces es muy dañino eso de no. Usted y yo quizás, no sé, cada uno con su experiencia, nosotros somos de una generación en que tuvimos una pandilla, un grupo, ¿no? No digo que eso haya desaparecido totalmente, afortunadamente, sino tendríamos puros zombies en la adolescencia, digamos, en la época actual. Pero yo creo que el tema de la salud mental tiene mucho que ver con la soledad. Y claro,
evidentemente el sistema, digamos, los sistemas de poder, los sistemas de opresión no cuestionan su estructura. Buscan una solución, una pseudo solución, ¿no? Y los psicólogos y las psicólogas, digamos, hoy día son, ¿no? Es decir, tener más psicólogos, ¿no? Ahora, si el psicólogo puede hacer un trabajo comunitario, entender, digamos, de que el tema fundamental de esos niños es el aislamiento social, volver a lo que son el trabajo en grupo, ¿no? Volver a salir del individualismo, del setting, ¿no? Y volver, digamos, a hacer, digamos, grupos, talleres, digamos, etcétera, etcétera, me parece que es un elemento interesante, puede ser una intervención subversiva, ¿no? En el cual se introduzca también el hecho, digamos, de la reflexión que lo que le pasa al chaval o la chavala tiene que ver con estos factores que son factores estructurales, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos inquieta, el tema del aislamiento, ¿no? Y lo vemos en todas las poblaciones más que viven adversidades más fuertes, digamos, el aislamiento, la soledad, las mujeres, por ejemplo, las mujeres inmigrantes, ¿no? Los chicos, los MENA, que llaman, lo que le llaman, ¿no? Ustedes no lo llamamos así, pero ¿no? Es el tema del aislamiento, la soledad, ¿no? Entonces, cuando tú les das la oportunidad de grupalizarse, ¿no? Digamos, a través de un mediador, y yo creo que la psicología, digamos, puede jugar un rol importante a ese nivel. Lo demás es trabajar para el sistema, ¿no? Para poder decir, bueno, el problema lo tienes tú porque no eres capaz de, o, ¿no es cierto?, porque, ¿no? O le ponemos, eres un damnificado a la pandemia, ¿no? Yo creo que eso es un cambio interesante, un cambio interesante. Yo creo que eso hay que seguirlo conversando con los psicólogos, digamos, con los colegios profesionales para lanzar políticas, ¿no? Y la concientización sobre el tema del trauma, sobre el fenómeno del trauma es muy importante. Mira que es tan simple. Los problemas, el sufrimiento humano y los trastornos psicopatológicos tienen que ver con algo te hicieron, ¿no? Que de alta intensidad y que duró mucho tiempo, algo te hicieron o algo te pasó, ¿no? Y mira, si es que, ¿no? Si ustedes que trabajan en este campo se dan cuenta y analizan la biografía de las personas que os consultan o las personas con las que trabajan, niños, jóvenes, adultos, alguna historia, siempre algo les pasó o algo les hicieron, ¿no? O sea, esa historia de la infancia feliz es un tópico, digamos, mistificador, ¿no? O sea, entonces, claro, nosotros los que especialistas en trauma, ¿por qué tenemos mayor efectividad? Es porque tenemos ese concepto, ¿no? Ese concepto que es, incorpora la idea del trauma, incorpora la idea de los contextos, ¿no? Los contextos. O sea, ya no es una visión individualista centrada al sujeto, sino que es una visión sistémica. Sí, porque al final al niño, si lo manda, o sea, si todas las reglas mandándolo al psicólogo, lo culpabilizas a él de ser como es, ¿no? Y al final, pues los niños son las consecuencias de sentirse invisibles, ¿no? No ser, la frase que siempre decimos, ¿no? Sentirse sentido, ser importante para alguien, ¿no? Cuando un niño no puede ser importante para nadie, ¿no? Pues entonces pues no está bien, y se adapta, sobrevive como puede y encima le ponemos la etiqueta de enfermo y lo mandamos al psicólogo, ¿no? La perspectiva evidentemente tiene que cambiar, pero parece que continuamos sacrificando a los niños, ¿no? Porque al final no los sacrificamos por los dioses, pero los sacrificamos por el bien familiar o por el bien de los adultos, en el sentido de que siguen siendo, pues, el interés superior del niño no sale por aquí, pero por ningún sitio más, porque al final no es pobre el padre, pobre la madre, que no puede, y es cierto también, porque hay muchas familias que se las ven y se las desean para poder darle atención a sus hijos, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, no sé cómo lo tendremos que abordar, ¿no? Pero me parece que continuamos sacrificándolo, porque, por ejemplo, no se me ocurre llegar a un hotel y que haya un cartel que los niños no pueden entrar, ¿no?
hay que los niños no pueden entrar, sí que puede existir, pero por ejemplo, te encuentras en un hotel que pone las mujeres no pueden entrar y ese señor se va a prisión por la noche y tiene una manifestación en la puerta y le rompen el hotel, ¿no? No se le puede, o sea, que hemos aprendido muchas cosas, pero parece que para los niños nunca, ¿no? Que esas gafas y poner al niño en el centro, parece que como es que es difícil y aunque ahora tenemos, porque bueno, la neurociencia nos lo pone en bandeja, pero tampoco, ¿no? Bueno, eso ha sido, históricamente, la infancia siempre ha sido, digamos, el grupo más vulnerado, ¿no? Pero hay un avance, ¿no? Yo pienso que uno tiene que focalizarse en la esperanza, ¿no? Y la neurociencia nos da más elementos para tener esperanza, porque cuando uno conoce que el cerebro y el funcionamiento de la mente es fundamentalmente social, ¿ah? El porcentaje de neuronas que están dedicadas a la interacción social, a la conexión social y afectiva y a la empatía funciona de otras funciones, en relación a otras funciones, es asombroso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no perdemos la esperanza también por eso, ¿no? Quizás ustedes quieran contar alguna experiencia, que ustedes trabajan en primera línea, me imagino, ¿no? O sea, no sé. Sí, tú, por favor, con todo cariño. Hola. Bueno, es un placer tenerle aquí. Gracias por venir, por estar aquí, por esas palabras tan directas y ese mensaje que yo creo que hace falta, que es necesario en el día a día. Yo trabajo en el ámbito educativo, soy trabajadora social de un equipo de asesoramiento psicopedagógico y cada vez encuentro más casos, bueno, de salud mental, autolesiones, suicidio en la infancia. Es algo lamentable, también lo que ha comentado, de los maestros que bueno, también focalizan a veces, ¿no? El problema de aprendizaje del niño sin ver a la familia, sin plantearse qué pasa en esa familia, esa perspectiva sistémica tan necesaria, ¿no? También en el entorno escolar para poder entender muchas cosas de lo que le pasan al niño, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? El trabajo en red, el poder también entre todos construir, ¿no? Una mirada más sistémica en la infancia y la posibilidad de poder trabajar desde la prevención es vital. Yo pienso que ha habido unos años de desarrollo en el que bueno, ¿no? La democracia, el sistema de bienestar ha hecho que muchos recursos se hayan desarrollado en poco tiempo, pero ahora estamos en un momento pues eso, ¿no? De estancamiento, puede ser, de retroceso en algunos sentidos, no sé, poca crítica, poca autocrítica, nula. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Poder, los profesionales que estamos ahí en primera línea, que podamos también tener conciencia y transmitir el mensaje, ¿no? Pienso que es importantísimo todo lo que ha comentado sobre el trauma infantil, sobre los efectos del maltrato. Bueno, el TDAH y los medicamentos no solucionan el problema de base, ¿no? Y los programas de habilidades parentales pues, pueden ser una ayuda, pero necesitamos más, ¿no? También necesitamos una política donde se priorice, ¿no? Todo esto, todos estos recursos. Vale, bueno, nada. La pregunta, bueno, sería ¿qué podemos hacer aparte de lo que intentamos hacer en el día a día? Estamos muy estresados porque no llegamos y nos gustaría hacer muchas más cosas de las que hacemos como profesional y eso del autocuidado pienso que también es muy importante, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer más? No sé, es mi pregunta, quizás. Pero muchas gracias por tu intervención. Yo pienso que yo creo que hay que seguir haciendo lo que uno está haciendo, ¿no? Es decir, es lo que toca, ¿no? Y bueno, y ver creativamente cómo uno puede ir incorporando, digamos, estos elementos. De todas maneras, cuando uno tiene esta visión ecosistémica, ¿no? Que pasa por
por esto lo que llamamos hoy día la mirada de tercer orden, ¿no? Es como más entretenido. Yo no sé cómo la gente puede trabajar con una visión, con una visión de primer orden, ¿no? Digamos, de ser aburridísimo. Yo, como médico, digamos, el médico, ¿no? Que no tiene una visión, digamos, más... ¿no? Cada persona, cada historia es una novela, digamos, ¿no? Y uno puede ser protagonista en esa interacción, digamos, ¿no? Respetando sus límites y también no siendo intrusivo en el sentido de querer utilizar al otro, digamos, para lograr los cambios que tú quisieras, digamos, para el resto. Pero me parece interesantísimo, ¿no? Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es afianzar en lo que hacemos, ¿no? Y cuidarnos, porque cuando uno tiene conciencia, ¿no? Cuando uno tiene conciencia, el agotamiento puede venir de ahí también, ¿no? Todo lo que hablan del quema de los profesionales, muchas veces el quema de los profesionales tiene mucho que ver que uno tiene conciencia, ¿no? De que algo le pasó y algo que le hicieron y que hay una injusticia estructural detrás de todo eso. Eso es terriblemente son unos estresores mayores, ¿eh? Por lo tanto, esos estresores mayores uno tiene que manejarlo, por eso que tiene que crear su núcleo de sostén, de apoyo, ¿no? De ser, ¿no? Es legítimo, ¿no? Una vinculación, una red que te apoye, ¿no? Una vinculación afectiva saludable, ¿no? Y bueno, yo utilizo mucho para mí mismo y para los demás, la metáfora de eso son de la gota, del momento, digamos, de la semilla, uno está sembrando, ¿no? Y el otro momento es el de la espora, digamos. La espora es que uno tiene que, como las plantas, ¿no? La espora se protege. Cuando el entorno es demasiado adverso, la semilla se protege, pero está viva, ¿no? Y cuando el entorno te lo da la posibilidad, tú puedes emerger como semilla. Y los cambios sociales generalmente se producen de esa manera, no se producen de otra manera, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en que a lo mejor vale más la pena, digamos, de seguir haciendo dentro de una espora, haciendo cosas interesantes, que, digamos, querer enfrentar, digamos, el poder que está demasiado, muy confuso. Muy confuso porque cuando uno tiene esperanza de una corriente incluso progresista, ¿no? Y de repente se encuentra que esa corriente progresista también está contaminado con los valores del mercado, ¿no es cierto? Y que eran, digamos, un grupo y después son 4 grupos diferentes que se están peleando por quién tiene más poder o quién tiene más protagonismo. Es decir, ellos no tienen conciencia de que están infiltrados por los valores, digamos, de la posmodernidad, ¿no? Entonces ¿no? Entonces, claro, no significa que vamos a hacer sectas, ¿no? De nuestro trabajo, ¿no? Pero significa, digamos, que, bueno, ¿no? Ya lo que hacemos es terriblemente subversivo. Encuentro que mira que ocuparnos los demás, ¿no? Cuando podríamos estar haciendo cultivo ecológico allá, o creando ovejas, digamos, qué sé yo, ¿no? Haciendo artesanía, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir, yo no sé, pues a mí me encanta, pero bueno, yo no vengo a aprovecharme también de vuestra experiencia, linda, sí. Trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona como psicóloga en un SIFE, un Servicio de Integración en Familia Extensa, y vamos a las escuelas, bueno, hablamos con las familias, y fui a una escuela en P3, en I3, ¿no? 3 años, y la pantalla ya estaba puesta, una escuela muy buena, muy tal, la pantalla ya estaba puesta. Y ya no decían a recollir cuando hacían una actividad, sino que ponían la consigna, la música ahí enlatada, ¿no? De la pantalla, y los niños ya como autómatas ya recogían los juguetes después de una actividad, ¿no? Y el otro día salía el Eduard Bueno, que es un neuroeducador bastante importante, ¿no? Y decía, por favor, que en las escuelas se cante, que la maestra deje de poner la música enlatada otra vez y se cante, que la maestra cante a los niños, ¿no? Y a mí lo que me da la sensación también, lo que vamos viendo con el trabajo diario, es que son cosas que se minimizan, como que la máquina es buena, ¿no? El padre y el niño juegan, ¿no? Juegan con las máquinas. Y es bueno es como que aprende la máquina, no se ve el peligro en la máquina. Pero incluso en las instituciones, en las escuelas, la máquina en P3, yo me quedé muy preocupada, muy presente como
uno más en la clase, ¿no? Y si no vemos el peligro, es difícil poderlo combatir, ¿no? Entonces creo que es muy básico y muy importante lo que ha dicho usted, ¿no? De la importancia de la relación, pero no la mediaticemos con la máquina directamente, ¿no? Y sí que es verdad que no hay que pegar, pero al menos te tocaban con la mano, ¿no? Aunque no está bien, claro está, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros tenemos con muchas familias de muchas partes y no se entiende lo del no pegar. Dicen, aquí no me dejan pegar, o aquí no puedo pegar, ¿no? Entonces, no se acaban de entender los conceptos, las consignas. Pero a mí me preocupa mucho en la escuela, por ejemplo, que he dicho, ¿no? Que esté la máquina encendida, la pantalla encendida, como un acompañamiento allá, pero incluso eso, ¿no? Una actividad como es hacer una rutina cualquiera, al acabarla ya ponen la música sin la palabra y los niños ya actúan así, ¿no? Entonces, si no vemos el peligro ni el riesgo en las cosas, es difícil que la podamos evitar, ¿no? Bueno, era esto, Bueno, simplemente. eso Muchas gracias. es producto de lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, ¿ah? Porque, claro, ninguna máquina va a reemplazar el valor de la relación interpersonal, ¿no? Entonces, por eso que la metáfora que uno dice, oye, si seguimos así, algún día esto va a ser un mundo de zombies, ¿no? Estos niños van a ser zombies, no van a poder interactuar con el otro, digamos, ¿no? Y el otro va a ser un objeto, digamos, una cosa, ¿no? Y entonces, claro, ahora, ¿quién son los iluminados que se les ocurre hacer eso y que de alguna manera menosprecian todo lo que se investigue, lo que saben? Porque, bueno, las bases de la neurociencia muestran que la relación interpersonal es insustituible para el desarrollo, para el neurodesarrollo. No lo puedes sustituir con nada. Lo que dice ¿no? El cantar con los niños, hacer que los niños canten y cantar con ellos, eso no lo reemplazará ninguna máquina, ningún robot. O sea, bueno, lo puede reemplazar, pero después el resultado veremos. No, veremos. O sea, no, veremos. Y digamos, hasta ahora no hay todos los elementos para pensar que eso es terriblemente perjudicial y dañino. Entonces da mucha pena por esos niños que no pueden hacer ninguna huelga para decir, oye, dejen de jodernos la vida. ¿Ah? Nosotros lo que necesitamos es que nos traten como seres humanos, digamos, no como auxiliares de máquinas, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran desafío, digamos, ¿no? Y me imagino que uno en el ambiente, en el medio de trabajo, cómo introduce eso, cómo da la pelea, cómo hace las alianzas necesarias, cómo crea, digamos, un movimiento de cambio, ¿no? Lo mismo también vale, ¿no? Cuando uno ve los compañeros y las compañeras que trabajan en los EAI, en los sistemas de protección, que hay gente pero muy valiosa, muy linda, ¿no es cierto?, muy comprometida, pero también hay 3 o 4 que por diferentes razones, ¿no? Entre otras porque la administración hasta ahora aquí, en otros países, en otras comunidades también, en otros países, la gente, los profesionales que son contratados en la administración entran por una especie de, entran a la administración, ¿no? No tienen una calificación necesariamente. Ahora sí que, gracias a aquí estamos, ¿no? Hay mayor exigencia. Entonces, las compañeras que tienen formación tienen que no echarse el equipo encima y tener, ¿no? Fuera de la dificultad de trabajar con la familia, tener dificultades, digamos, de relación interpersonal interior de un equipo, ¿no? Solo uno no lo puede hacer, yo creo. Tiene que tener una alianza y tampoco se puede hacer de una forma disruptiva, ¿me entiendes? De una forma, yo tengo la verdad, ¿no? Esto de la estupidocracia que queda entre nosotros. Es una metáfora, para hablar de la estupidocracia. Además no la inventé yo, hay un libro que se llama así, creo, que está editado por una editorial, ¿no? Sí, ¿no? Me gustó el término, digamos. Así que los que están trabajando en esas condiciones necesitan todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestra admiración. ¿Ah? Nosotros trabajamos en una ONG que gestionamos nosotros, somos 14 compañeros y compañeras, ¿no? Y no nos complica la vida a nadie, salvo los políticos que nos complican, digamos, cuando no les caemos simpáticos y el tema de los subsidios, por supuesto. Pero bueno, ¿no? Pero los compañeros y compañeras que trabajan con una visión progresista, alternativa,
¿no es cierto?, donde tienen que dar la pelea con la mitad del equipo, los que trabajan en los sistemas jerarquizados, en los sistemas de salud, ¿ah? Donde el señor o la señorita psiquiatra recién salía, digamos, que hizo el MIR, ¿no? Las compañeras psicólogas o trabajadoras sociales que tienen 10 años de experiencia o 15 y la otra llega ahí, ¿no? Es duro, ¿eh? Yo en eso mucho cariño y mucha admiración. Y entre mujeres también ocurre porque el tema esto de la integración de los valores, la patriarcalización, digamos, de las conductas, ese es un daño enorme, ¿no? Por eso que Pablo Freire hablaba de la pedagogía del oprimido. El oprimido tiene que de alguna manera, digamos, ¿no?, resocializarse para tomar conciencia, digamos, de su condición. Y el movimiento feminista es maravilloso en eso. ¿Qué nos ha enseñado tanto? Porque las mujeres han tenido que, ¿no es cierto?, primero tomar conciencia de la opresión y después, y todavía falta mucho, hay que ver la presidenta de la Comunidad de Madrid. No quería nombrar a nadie, ¿no? Pero no, se me salió. Tú dirás, ¿ah? Nada, pues no, que ya es la hora, No, ¿no? Y eso no hace falta nombrar a nadie más, ¿no? Y nada, pues vamos a continuar trabajando, ¿no? Vamos a trabajar por los niños, vamos a ayudar a empoderarlos y bueno, y siempre nos queda la tribu de mujeres y hombres buenos, ¿no?, que luchan por ellos y trabajan por ellos y aquí continuaremos. El mes que viene otra conferencia y continuaremos hablando, bueno, de los niños y las niñas y de la importancia del buen trato. Y nada, muchas gracias por venir a todos y hasta la próxima. Gracias.